Muy buenas noches, hermana Gloria y muy queridos estudiantes. Hermana Gloria. Buenas noches, Monseñor. Y queridos estudiantes que están participando de nuestra escuela arquidiocesana de catequesis. Por fin estamos ya concretizando un anhelo y un deseo que ya se venía germinando desde tiempo atrás. Ahora nuestra arquidiócesis como iglesia particular cuenta con una escuela y en esta escuela cuenta con un programa organizado, planificado, completamente sintetizado para formar a nuestros catequistas para que el día de mañana, culminado su formación en la escuela, puedan ejercer esta hermosa vocación para la cual el Señor los ha llamado, ser catequistas en nuestra iglesia católica. Entonces, yo me siento muy contento de ver que ya se ha avanzado desde que se inició la escuela. Ahora conmigo vamos a tener los próximos 4 lunes. A mí me toca un poco la dimensión espiritual profunda de la vocación y de la misión del catequista, que tenemos que repasarla siempre y vamos a encontrar siempre novedades, porque la vocación y la misión de un catequista es un misterio, no es algo así ya totalmente claro. Vamos a ir descubriendo, vamos a ir profundizando, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas que nos va a ayudar en primer lugar a nuestra propia interioridad espiritual, porque de ahí nace el compromiso como catequistas. Del fondo del corazón viene pues toda la acción que solemos desarrollar en nuestro ministerio. Entonces he preparado algunas diapositivas para que nos acompañen como una ruta para que podamos seguir el tema del día de hoy. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante que dice el llamado vocacional de los catequistas. El llamado vocacional de los catequistas. Vamos a ahondar en el misterio de la vocación, del llamado y también de la respuesta, en ese diálogo entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces vamos a ver acá, no olvidemos que estamos en el año jubilar, no olvidemos que estamos iniciando un proceso de la sinodal en nuestra iglesia. Vamos a ir entrando poco a poco en esta dinámica nueva de la iglesia que nos va a involucrar pues a todos, inclusive los catequistas ya han tenido su misa jubilar y también su capacitación del proceso sinodal. Todo este curso que me toca a mí desarrollar durante este mes se denomina conciencia misionera. Dentro de la conciencia misionera vamos a ver 4 temas. Hoy día veremos el llamado vocacional. Luego veremos al catequista como testigo de Jesús y de la fe. Luego veremos el catequista como maestro y mistagogo. Y por último, repasaremos lo que la iglesia espera del ministerio del catequista. Los próximos y los próximos 3 lunes estaremos entonces tocando estos temas. Bien, queridos catequistas, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva del llamado vocacional del catequista. Yo he establecido una introducción, porque siempre es bueno, antes de tocar el tema, ver los antecedentes, ¿no? Ver todos los antecedentes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, para no entender o creer que mi acción es solamente ahora y solamente puntual en lo que estoy haciendo. No, nosotros tenemos una larga historia, un camino recorrido. Entonces vamos a meditar, reflexionar el plan salvífico de Dios. En primer lugar, reconocer que todos somos creyentes. Somos hombres y mujeres de fe. ¿Y en qué se centra nuestra fe? En el Dios revelado por Jesucristo.
Esto es muy importante. Las otras religiones y las otras concepciones religiosas es el hombre el que ha buscado a Dios. Lo ha estudiado, ha investigado, ¿no? Y ha tenido esta salida a buscar a Dios. En cambio, nuestra fe es todo lo contrario, distinto. Es Dios el que se ha revelado al hombre. Entonces, el Dios de nuestra fe es un Dios revelado que ha salido al encuentro del hombre para poder manifestar su ser, su vocación, su misión y hacia dónde debe de ir y cómo debe de vivir. Entonces, nos vamos a referir a el primer momento que nos relata la Biblia, después que Adán y Eva cometió el pecado, se rompe la relación entre Dios y los hombres, y entonces Dios establece un plan para que el hombre retorne nuevamente a la amistad con Dios, a poder asumir su condición de hijo de Dios y darle pues la felicidad y la paz en la vida eterna. Esta es la gran promesa y el gran deseo de Dios. Entonces, para poder entender Dios ahí en el paraíso, en el texto bíblico del Génesis, ya el Señor establece un plan de salvación. Plan significa un camino. Plan significa toda una ruta que Dios la va cumpliendo de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a todos los acontecimientos que ocurrieron en la primera etapa de la revelación de Dios, que es el Antiguo Testamento. Entonces yo quisiera, para poder iluminar, preguntarnos qué es lo que quiere Dios. ¿Cuál es su plan de salvación? ¿En qué consiste? El catequista tiene que tener bien claro que él está trabajando para cumplir el plan de salvación de Dios. Para eso está. Entonces, ¿cuál es ese plan? Vamos a coger nuestra Biblia, no sé si la tienen a la mano, pero el apóstol Pablo hace una exhortación muy hermosa en su carta a los Efesios. En el capítulo 1, ustedes si tienen su Biblia, ahí vamos a encontrar lo que Dios quiere a través de su plan de salvación. Y hay que estar atentos, porque en base a este plan, nosotros desarrollamos nuestra vocación y nuestra misión. No podemos hacer lo que nos gusta, lo que le parece al padrecito, lo que le parece a la madrecita, o lo que cae bien al padre de familia. No. Tenemos que hacer lo que Dios quiere para salvar a los hombres, a la comunidad a la cual Él nos ha enviado. Entonces, miren ustedes, vamos a ir repasando el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Ahí vamos a encontrar el plan de salvación. Primero, Pablo establece a partir del versículo 3, alabando a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos y en Cristo. Miren qué hermoso. El primer punto de alabanza en la exposición del plan de Dios es darle gracias porque Él nos ha bendecido en la persona de Cristo. Nos ha enviado a su Hijo y su Hijo nos ha traído el mensaje de la salvación. Dice, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Somos elegidos. Cada cristiano salvado por Jesucristo a través del bautismo está dentro del camino de la elección de Dios para que sea su hijo y sea miembro de la iglesia. Y entonces ya Dios ha pensado en cada uno desde antes de la creación del mundo. Ya Dios tenía un plan establecido para elegir y salvar a la humanidad. Muy importante. ¿Para qué cosa nos ha elegido el Señor? Muy importante, no olvidemos. Para ser santos
e inmaculados en su presencia en el amor. Miren ustedes, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Nos ha regalado a su Hijo, nos ha elegido y nos ha dado todo. ¿Para qué? Para que seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. El amor ocupa el centro de la revelación del plan salvífico de Dios. ¿Cómo va a salvar Dios al mundo y al hombre? Por medio del amor. El amor. Entonces, quienes tienen que hacer efectivo el amor somos los elegidos, consagrados y enviados, pues, para poder cumplir con esto que Dios nos ha elegido, ¿no? Dice, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para gloria y alabanza de su gracia. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, la riqueza de su gracia, que nos ha prodigado sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí está el plan de salvación de Dios. Jesús nos ha revelado todo a través de su Hijo, a través del Evangelio y a través de toda esta riqueza de lo que Dios nos ha dado. Ahí entonces el Señor nos da a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, que en él se propuso de antemano. O sea que Dios ya tenía establecido un plan de salvación para realizarlo en la plenitud de los tiempos, para que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y por él somos herederos, elegidos de antemano, según el designio de él que lo realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Bueno, y ahí sigue más adelante. En este texto, entonces encontramos nosotros aquí un deseo y una voluntad de Dios de salvar al hombre. Para salvar al hombre por medio del amor, Dios ha establecido un camino. Ese camino es el camino del amor. Bueno, ¿cómo Dios comienza a desarrollar su plan? Vamos a ver el siguiente punto. Ahí viene entonces el misterio de la llamada. Esto es muy importante. No es que Dios lo va a hacer todo. Dios siempre busca quien le colabore. Él siempre está pensando en a quién voy a enviar, a quién voy a escoger. Entonces, la primera llamada que hace Dios es para cumplir la misión de su plan de salvación. Y vamos a ver, por ejemplo, Dios se le revela a Abraham. ¿Para qué lo llama a Abraham? Para que deje su tierra y vaya a la tierra prometida para formar un pueblo. Ahí está la misión. ¿Dónde empieza el plan? Formando el pueblo de Israel por medio de Abraham, y luego vendrán los patriarcas, ¿no? ¿Abraham cumplió o no cumplió el plan de Dios? Efectivamente sí, cumplió, lo dejó todo y se puso en camino. Abraham no sabía a dónde ir porque Dios solamente le inspiraba en la ruta, pero él no sabía a dónde tenía que ir, no conocía la tierra prometida. Tuvo que pasar desiertos, pueblos, con toda su pueblo que tenía él, pues no, de su tribu, y ahí va buscando cumplir la voluntad de Dios. Dios siempre llama para una misión específica. Abraham, tú tienes que formar un pueblo que será el pueblo de la alianza y será el pueblo de Dios. Yo seré su pueblo y él será y el pueblo, yo seré su Dios para mi pueblo, ¿no? Entonces la misión de Abraham se cumplió, la primera etapa del plan de Dios, conformar un pueblo y a que este pueblo haga su alianza con Dios. Entonces miren ustedes, ya aquí se perfila llamada, misión y cumplimiento. Llamada, misión
y cumplimiento. Luego sigue el devenir de la historia. Todos sabemos que el pueblo judío queda, bueno, por situaciones climatológicas y el hambre y la sequía que hubo, tuvo que dejar la tierra prometida y en búsqueda de alimentos se fue ¿a dónde? A Egipto. Y ahí cayó en la esclavitud de los faraones. Entonces Dios, que tiene un plan, no puede dejar a su pueblo abandonado. No lo puede dejar ahí esclavo, prácticamente condenado pues a ser servidores de los faraones. Entonces, ¿a quién llama? A Moisés. Otro llamado. No es que Moisés lo busca a Dios. Dios le busca a Moisés. Acuérdense de la zarza ardiente. Cuando recién Moisés se presenta ante el misterio de Dios a través de la zarza ardiente, ¿no? Entonces el Señor le dice, Moisés, arrodíllate porque estás pisando tierra santa, tierra sagrada. Ahí conoce Moisés a Dios que se le revela y lo llama. ¿A qué lo llama? A liberar a su pueblo. Entonces, no, la llamada tiene una misión. Y Moisés, con esa convicción y esa experiencia de Dios, obedece al plan que Dios le ha ofrecido. Entonces, tiene que enfrentarse con el faraón. Dios realiza maravillas con las 10 plagas. Al final, cambia la dureza del faraón y le da la posibilidad de salir de Egipto hacia la libertad y retornar a la tierra prometida. Entonces, mire, Moisés recibe la llamada, cumple la misión y desarrolla la acción que Dios le ha encargado. Al final, libera al pueblo. Después de tanto, ya todos sabemos, ustedes son catequistas, no todo lo que significa la experiencia de Israel en el desierto, con todos los problemas y todo, pero al final perseveraron y Dios le devolvió la tierra prometida a su pueblo. Pero este pueblo, ya estando retornando a su tierra, nuevamente, aquí hay que pensar mucho, frente al plan de Dios, el hombre es duro de cabeza, el hombre es duro de corazón y muchas veces pervierte el camino de Dios. El Señor le dio los mandamientos y a su gente muchas veces no cumplió los mandamientos. Dios le dijo, adorarás a un solo Dios, y los judíos cayeron en la adoración de otros dioses. Y así tuvieron, dificultades y problemas. Ahí viene entonces la consolidación de Dios de su pueblo para armar ya no un pueblo disperso, sino ya un reino. Y ahí llama a David. David, llamado por Dios, era el último de los hermanos del patriarca, y Dios lo elige a él. Miren ustedes, también Dios no se basa de situaciones humanas, a ver quién es el más capaz, quién es el más inteligente, quién es el más preparado, quién es el más... No. De todos los hermanos, Dios se fijó en el último, que era un pastorcito que se llamaba David, y a él lo ungió como rey de Israel y lo hizo rey de Israel. Y le dio la misión de ¿qué? De consolidar ya no un pueblo, sino un reino. Pasamos de pueblo a un reino, el reino de Israel, ¿no? Como fue creciendo, ampliando su reinado, y se convirtió pues en uno de los grandes reyes, junto con Salomón, por supuesto, ¿no? En esta etapa. Pero nuevamente el pueblo, a pesar de haber Dios manifestado su gloria con David y Salomón y todo, el pueblo volvió a caer otra vez en la infidelidad a su promesa. Ahí vuelve a salir Dios al camino y entonces llama a los profetas. Y los profetas no eran gente preparada. No, Isaías pues era un cultivador de uvas. Jeremías era un niño, un jovencito.
Ni siquiera era pues de la corte de los sacerdotes o de la gente especial. Miren ustedes la lógica de Dios. El plan de Dios no es el plan de los hombres. No olvidemos lo que le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo, Pedro le dije, pero Señor, ¿para qué vas a ir a Jerusalén? Si vas a morir, mejor no vayas. ¿Y qué le hizo Jesús? Apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. La mirada de Dios es muy distinta. Entonces elige a estos profetas. ¿Cuál es su misión? Los llama para poder a llamar la atención, que vuelvan a la fidelidad al Dios de Israel, a cumplir los mandamientos y a cumplir su vocación de ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, amado por Dios, con tantas cosas que Dios le ha dado. Son Isaías y Jeremías y los demás profetas menores, por supuesto, han tenido una labor muy dura. Es casi lo que hemos escuchado en el Evangelio de introducción a este tema, ¿no? Tuvieron que pasar enfrentamientos, persecuciones, dificultades, acusaciones, hasta los han querido matar. En fin, la misión que Dios encarga siempre es una misión que hay que asumirla con todas las consecuencias, por amor, y Dios la da fortaleza para que puedan cumplir la misión. Nada es fácil, ya desde el Antiguo Testamento. Y ahí vemos estos modelos, son más o menos, nos marcan el misterio de la llamada. Dios es el que sale al encuentro, elige, escoge para una misión, da la misión y el llamado tiene que cumplir la misión con fidelidad, ¿no? Entonces, más o menos, esa dinámica forma parte de toda llamada vocacional de Dios, ¿no? Estamos hablando en la dimensión del Antiguo Testamento todavía. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Cuáles son los criterios en los cuales se fija Dios para hacer su llamado? Muy importante. Yo no puedo exigirle a Dios derechos de que me nombre o que me haga a mí, que me dé un título o que me dé un esto porque yo me lo merezco. No. Los criterios de Dios van por otro camino. Antes de hacerle llamado, Dios se fija en su mirada, inclusive en el vientre de la madre, como lo va a decir Jeremías, ¿no? Desde el vientre de mi madre ya tú me llamaste para ser tu profeta. Entonces, ¿qué es lo que Dios toma en cuenta? ¿Cuáles son sus criterios? La humildad. La humildad. Es esa cualidad o ese valor o esa virtud cristiana profunda en la cual nos ayuda a aceptarnos lo que somos con nuestras cosas buenas y malas. Nadie es perfecto como un ángel, ni nadie es imperfecto como un demonio. Todos tenemos una mezcla, pero hay que saber ser humildes y reconocer nuestros valores y reconocer también nuestras debilidades. Nunca ponernos por encima de Dios, ni tampoco generar, obligar a Dios para que no se esté fijando en uno. Miren ustedes la hermosa parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El publicano se hacía alarde, ¿no? Yo rezo todos los días, voy al templo, ayudo a todo el mundo, no cometo nada malo, todo lo hago bien, yo soy. Su corazón estaba lleno de orgullo y de vanidad. En cambio, el publicano estaba en la puerta del templo, arrodillado, ni levantaba la cabeza, porque se sentía pecador. Apiádate de mí, Señor, ten misericordia, porque soy un miserable pecador. Y a ese le escuchó el Señor. Entonces la humildad es uno de los criterios que Dios toma en cuenta para poder ejercer el misterio de la llamada, ¿no? La llamada, para que ponga a Dios por encima y Él se ponga al servicio del llamado de Dios. Otra cualidad en la cual ve un corazón generoso, disponible. Un corazón generoso que no le dice no a Dios. El modelo más grande que tenemos es de María, ¿no? María, aquí está la esclava del Señor, que Dios haga conmigo lo que Él quiera, que se haga su voluntad y no la mía.
Entonces la disponibilidad es poner en las manos de Dios con mucha generosidad la misión que Él me confía. No es mi misión, no es lo que yo voy a hacer, es lo que el Señor va a hacer a través de la persona del llamado, la disponibilidad. Muchas veces en nuestra labor de catequistas, a veces tenemos dificultades y cosas, ¿no? O no entendemos un tema o nos dificulta alguna cosa. Sé generoso y ponlo en las manos de Dios. Tú pon tu cualidad, tu habilidad, pon en la mano de Dios y Dios va a obrar en ti. Y vas a darte cuenta de la maravilla de lo que significa cuando tú te pones en la mano de Dios. La disponibilidad. A Dios no hay que decirle no. A Dios no hay que decirle, espera, mejor voy a hacer otras cosas, estoy muy ocupado, tengo tantas cosas, y aquí que allá. No, al Señor hay que ser generoso. En la medida que somos generosos con el Señor, Él es mucho más generoso con nosotros y nunca nos va a defraudar. El 100 por 1, no se olviden. Dios nos devuelve el 100 por 1. Nosotros damos 1, Él nos devuelve 100. Acuérdense de los 5 panes y de los 2 peces del jovencito que le trajo. Miren qué lindo, ¿no? Ese niñito le trajo la bandeja con 5 panes y 2 peces. Y era más de 5,000, pero el niño tenía la disponibilidad. Esa disponibilidad hizo el milagro de multiplicar los 5 panes y los 2 peces para más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, ¿no? La disponibilidad. Otra cualidad que Dios mira es la confianza. Poner la confianza en el Señor. Todos los profetas, todos los estos, aunque algunos han sido también medios raritos, ¿ah? Ahí tenemos, por ejemplo, famoso, que se lo tragó la ballena. Jonás. Gracias. Ustedes están ya en Biblia muy adelantados. Jonás también huyó de Dios porque no quería cumplir su voluntad. Mira, ¿no? Y el Señor ahí, de alguna manera, lo ha canalizado para que cumpla su misión, ¿no? Lo botaron del barco y se lo comió una ballena, y la ballena lo botó en la orilla del mar, y ahí Dios se dio cuenta, pues Jonás se dio cuenta que tenía que cumplir lo que Dios le había dado, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. La confianza es muy importante. Confiad en Dios, dice un salmo, ¿no? Y Él lo puede todo. Confiad en el Señor. Y luego ser hombre de fe, pues, ¿no? La fe es la respuesta a la revelación de Dios. Yo creo en Dios, creo en el poder de Dios, creo en la palabra de Dios, pongo mi vida en la mano de Dios. La fe es toda una dimensión que abarca, no es solamente rezar, es también todo lo que significa nuestra concepción de Dios en mi vida y en la vida del mundo. ¿No? Dios va actuando en el mundo, yo voy descubriendo con mirada de fe cómo Dios va actuando, cómo Dios va haciendo las cosas. Tiene que haber mucha fe. Luego viene la valentía. Hay que ser valientes. Ahí en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos que tienen que enfrentar grandes ejércitos con un grupito pequeñito nomás de soldaditos que tenían los judíos, pero si confían en Dios y tienen fe, se enfrentaron a los enemigos y ganaron la batalla, ¿no? Con valentía, ser valientes. El apóstol Pablo llega a decir que el espíritu que hemos recibido no es un espíritu de cobardes, sino es un espíritu de valientes. Entonces con él, adelante. No hay que ponerle peros, adelante hasta conseguir lo que el Señor quiere. Y por último, la sabiduría, ¿no? La sabiduría significa tener en cuenta en nuestra vida la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, somos sabios. El sabio es aquel que sabe descubrir qué es lo que Dios quiere y hace lo que Dios quiere. Esa es la sabiduría. No son solamente conocimientos, no habilidades, y de repente podemos confundirlo con habilidades intelectuales. No. La sabiduría bíblica es hacer la voluntad de Dios. Por eso nos ha dejado en el Padre Nuestro, pues, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el principio de la sabiduría. La sabiduría es descubrir qué es lo que Dios quiere ante tal cosa, qué
querría Dios, eso lo hago. Ese es el verdadero sabio. Entonces, más o menos son algunos criterios con los cuales Dios se ha tomado en cuenta para poder ejercer su misterio del llamado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos trae muchas lecciones del misterio de la llamada, de la cual vamos a tomar elementos para ya concretizarlos en nuestra vocación de catequistas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el misterio del llamado ya con la persona de Jesús. Jesús envía a su Hijo al mundo, ¿no? Jesús envía a su Hijo al mundo para traernos en la nueva alianza, la nueva etapa, el nuevo tiempo. No, ya Israel queda de lado y viene Jesús a entablar una nueva etapa, el Nuevo Testamento. Entonces, muy interesante escuchar lo que dice Jesús en el Evangelio de San Marcos. ¿Cómo empieza? Jesús es consciente que Dios lo ha enviado al mundo. Ya Jesús no es llamado por el Padre, Jesús es enviado al mundo para poder traernos, ¿no?, el plan de salvación de Dios, recuperarlo de todo el largo camino histórico del Antiguo Testamento. Jesús lo actualiza. Y entonces Jesús comienza a predicar. Dice, y proclamaba la buena nueva de Dios. Ahí está, la buena nueva de Dios. Hay que preguntarnos, ¿cuál es la buena nueva de Dios? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Nosotros tenemos la palabrita, la conocemos, ¿no? Pero nos hemos preguntado, ¿qué tiene que ver el plan de salvación de Dios con la buena nueva de Jesucristo? Casualmente, la buena nueva de Jesucristo es que el plan de Dios ya ha dejado su tiempo de preparación y ahora comienza a ejecutarse, a realizarse. Y mire bien lo que dice Jesús, el tiempo ya se ha cumplido. Ya ha pasado tantos, 200, 300 años desde Abraham, pues no hasta la llegada de Jesús. Ya se ha tenido experiencia de un pueblo que no ha sido fiel, en fin, con todas las cosas que han ocurrido. Entonces el Padre envía a su Hijo, aquí nomás, el tiempo ya se ha cumplido, ya hicimos toda la preparación, ahora viene la ejecución del plan de salvación de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y ahí viene la palabra clave del plan de Dios. El reino de Dios está cerca. El plan de salvación de Dios es casualmente el reino de Dios. Tiene esta característica. Jesús viene a implantar el reino de Dios. O mejor dicho, el reino del amor de Dios. Porque Jesús lo que nos trae es el amor de Dios, esa es la buena noticia. Somos amados y Dios por amor quiere salvarnos. Y entonces quiere establecer su amor entre los hombres. Este amor de Dios es un reino en la cual Jesucristo es el rey y todos somos miembros, ¿no? Que ya es hora de empezar a cumplirlo y construirlo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Entonces aquí dice, Jesús llama a todos a seguirlo para hacer presente el reino de Dios o el reino del amor de Dios. Es Jesús el que lanza la llamada. Es Jesús el que lanza la llamada. ¿Cuál es la misión? Seguir a Jesús, construir el plan de salvación por medio del reino de Dios. Pero vamos a ver qué significa hacer presente el reino de Dios. Dice Jesús, conviértanse y crean. El siguiente. Ajá. Aquí está, ya Jesús nos da la primera tarea para poder hacer presente el plan de salvación del reino de Dios o que se implante el reino del amor de Dios. La primera condición es conversión. Esta es una palabra muy importante y hay que tenerla muy en cuenta. El llamado de Jesús es para todos y a todos nos pide convertirnos. ¿Y qué significa conversión?
Es un cambio de mentalidad. Primero es una nueva criatura. Cuando se conoce a Jesús, te dice, déjalo todo y sígueme. Dejarlo todo significa no solamente dejar la casa, dejar tus ocupaciones, significa también dejar tus debilidades, dejar tus limitaciones, dejar tus pecados, tu vida errada, tomar conciencia, el hombre viejo. Hay que pasar a una nueva criatura. La conversión nos tiene que llevar a vivir una nueva criatura. Jesús lo pide. Para entrar en el reino de Dios hay que volver a nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? Entonces, una nueva criatura. Tengámoslo muy en cuenta, porque eso va a formar parte del programa de nuestra formación catequética. La conversión, el cambio de vida. En este cambio viene el cambio de mente, ¿no? Nuestra mente está muchas veces adaptada a la mentalidad mundana. Hoy en día, pues no, toda la vida ha sido así. El hombre está influenciado con la sociedad, con todas las tentaciones, todo un mundo que va llenando su mente. Jesús dice, hay que darle un vuelco, cambiarlo y llenar la mente con el amor de Dios. Llenar la mente con el amor de Dios. Pensar con amor. Segundo, cambiar de corazón. Del corazón salen los sentimientos, las actitudes. En el corazón hay que cambiar esas tendencias a buscar a veces la revancha o a buscar la venganza, no el ataque, el ojo por ojo y diente por diente. Jesús dice, no, llena tu corazón de amor. Y tu corazón tiene que dar amor, paz y todos los valores del reino de Dios. Pero no solamente debe quedar en una mente que puede quedarse en buenos ideales, ¿no? O no solamente puede quedar en buenas intenciones. Tenemos la conversión, tiene que llegar a nuestra acción permanente de todos los días. El convertido seguidor de Cristo, para hacer cumplir el plan de salvación de Dios, tiene que estar en permanente conversión todos los días, mañana, tarde y noche, y en todo momento y en toda circunstancia. Allí tiene que trabajar este movimiento, muy importante. El llamado no está ausente de la conversión. El llamado es a convertirnos en nuevas criaturas y así seguir a Jesús y hacer presente su reino con nosotros, ¿no? El siguiente. ¿Dónde podemos fundamentar nosotros realmente el llamado de Jesús? ¿Dónde lo ubicamos en nuestra realidad en el Nuevo Testamento? En primer lugar, hay que tener en cuenta Jesús, desde que empezó su misión, cumplió con toda su misión, hasta entregó su vida en la cruz. ¿Qué dijo Jesús al final? Todo está cumplido. Y entregando su espíritu, inclinó la cabeza, ¿no? Entonces, ya Jesús ha cumplido todo lo que ha recorrido. ¿A dónde deriva? ¿A la muerte? No. A la resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús está el secreto para poder tener fuerza a la respuesta al llamado que Dios nos hace de seguirlo para cumplir su plan de salvación. Su plan de salvación casualmente es la tarea de Cristo resucitado que ha dejado a la iglesia. La ha dejado a la iglesia. Por eso, con la resurrección de Jesús nace un nuevo pueblo. Con la resurrección de Jesús nace un nuevo pueblo. Jesús resucita y Él nos regala una nueva vida. ¿A través de qué sacramento? A ver, ustedes catequistas. ¿Qué sacramento? Bautismo, el bautismo. El bautismo. Nunca hay que olvidarnos, es la clave de nuestra misión. El bautismo, somos bautizados y tenemos que ayudar a vivir como bautizados. Entonces, Jesús ha creado un nuevo pueblo que se llama la iglesia, es el pueblo de Dios ahora, donde está formado por los bautizados. Todos los bautizados tienen que asumir este seguimiento de Jesús, esta conversión y esta misión de Jesús
de instaurar el reino de Dios en medio de los hombres. No hay que olvidarnos, estos tres elementos son tres elementos fundamentales de los cuales pues tiene vida nuestra iglesia. Muy importante. Para poder cumplir la tarea de ser llamados para cumplir el plan de salvación de Dios, no estamos solos. Justamente ya el próximo domingo vamos a celebrar. ¿Qué fiesta? A ver, ¿qué fiesta el próximo domingo? Pentecostés. El Espíritu Santo. Sí, entre la resurrección y Pentecostés se genera el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿no? Ahí nace. Y entonces el Espíritu Santo se hace presente para que la iglesia cumpla con el llamado y la misión que Dios le confía. Es el Espíritu Santo la clave, es la fuerza, es la luz, ¿no? Es la luz. Entonces el Espíritu Santo tiene una tarea muy importante. ¿Qué le regala a la iglesia el Espíritu Santo para que cumpla su misión? Vocaciones. Ahí tenemos vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la vida consagrada, vocaciones a la vida laical, vocaciones a la vida matrimonial, y hay diversidad de vocaciones que son obra y gracia del Espíritu Santo para que la iglesia cumpla con su misión de instaurar el reino de Dios entre los hombres. Todos los miembros de la iglesia tienen algo del Espíritu Santo, o una vocación, o si no también un ministerio. Es cuando la iglesia necesita ayuda, entonces el Señor llama a través del pueblo de Dios para que asuman una responsabilidad de ofrecer un servicio para el plan de salvación de Dios. Eso se llama ministerio. Ministerio significa servicio. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, en la iglesia hay muchos ministerios. Hay los oficiales, que son el ministerio de la palabra, el ministerio de la Eucaristía, y ahora incorporado por el Papa Francisco, que en gloria de Dios esté, el ministerio del catequista. Pero hay otros ministerios que no son instituidos, pero que están en la comunidad cristiana. Los monaguillos, el coro, todo lo que significa servir a la comunidad es un ministerio fruto del Espíritu Santo en la iglesia. Hay ministerio de la música también. A algunos les gusta tocar, no cantar. Entonces, este es un ministerio. Y al fin, nuestra iglesia tiene que ser una iglesia ministerial, que ofrece ministerios y servicios para cumplir la tarea y la función de instaurar el reino del amor de Dios. Y luego el Espíritu Santo nos regala carismas. No todos somos iguales, el apóstol Pablo también dice, ¿no? En la iglesia hay apóstoles, misioneros, profetas, hay quienes se encargan de la predicación, hay quienes se encargan de la ayuda social, en fin, cada uno tiene un carisma. O yo tengo mi vocación, o yo tengo un ministerio, o yo tengo un carisma. ¿Cuál es mi carisma? Cada uno tiene que descubrir su propio carisma y poner al Espíritu Santo para que tu carisma lo pueda hacer fructíferos. El carisma no te lo ha dado para que tú seas, pues, no ahí te tomen fotos y te den premios o titulitos, qué sé yo, no. Lo pones al servicio humildemente para que pueda dar fruto en la comunidad. En la comunidad. Esos son los carismas. La vida consagrada tiene mucho que ver con los carismas. El Espíritu Santo regala carismas a la iglesia. Tenemos cantidad de órdenes, congregaciones, instituciones, ahora últimamente movimientos laicales, ¿no? Que van apareciendo. Todo eso es para darle vida a la iglesia y para que cumpla con su misión que Cristo le ha confundido. Ahora miren ustedes, el punto central del llamado dentro del plan de salvación ahora se basa en el sacramento que hemos recibido. El bautismo que hemos recibido nos hace hijos de Dios y miembros activos de la iglesia. Por lo tanto, somos sujetos a asumir responsabilidades. No podemos ser observadores. Tenemos que ser protagonistas en la iglesia.
y el Espíritu Santo nos tiene que hacer protagonistas para poder trabajar en la viña del Señor y construir su reino que tanto se necesita hoy en día, que no quede todo solamente en el templo. ¿Y dónde está el mundo? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el trabajo? Entonces, el bautismo nos da la capacidad de poder entender que si somos bautizados, tenemos una responsabilidad que cumplir y una tarea que cumplir. Jesús llama para formar nuevos discípulos cristianos como constructores del reino de Dios. Para esto el Espíritu Santo les concede los dones necesarios. Aquí entonces ya entramos al ministerio del catequista. La razón por la cual es llamado es porque está bautizado. Y Dios ha mirado a este bautizado, ¿para qué? Ayude a Jesús a formar nuevos discípulos. Eso significa, antes de formar, el catequista tiene que ya estar formado. Él se forma para formar. Él se evangeliza para evangelizar. No se puede improvisar la formación de nuevos discípulos cristianos. Entonces el catequista va a recibir de la iglesia los niños, los jóvenes, las familias, en fin, a quienes la iglesia le confía que catequice, lo va a recibir y su tarea es formarlos como nuevos discípulos de Jesús Maestro, nuevos cristianos, constructores del reino de Dios, constructores del reino de Dios. De ahí, de la formación, saldrá pues ya nuevas familias, saldrán nuevos profesionales, saldrán nuevas personas, porque nuestra sociedad tiene que cumplir lo que dijo Jesús en el Evangelio. Ustedes son la sal y la luz del mundo. No son luz para esconderla debajo de la mesa. Hay que ponerla encima del candelero para que alumbre a los demás. Ustedes son sal para darle sabor al mundo. Ahí está la formación de los discípulos, para que sean sal y luz. Y otra palabra muy bonita, que sean fermento de una nueva sociedad que tenga los rasgos del reino de Dios. El amor, la paz, todos los valores del reino de Dios hay que sembrarlos en el corazón, porque si no lo sembramos, se va a quedar simplemente en una práctica religiosa y no va a tener efecto en la sociedad ni en la familia, ¿no? Ni en la familia. Entonces, ahí está su responsabilidad, queridos catequistas. El Espíritu Santo hace posible que ustedes hayan recibido ya el bautismo, son miembros de la iglesia activos y los llama a cumplir este ministerio de formar discípulos constructores del reino de Dios a través de la catequesis. La catequesis es todo un camino, pero no un camino que termina, es un camino que continúa. ¿Cuál es la meta final? El reino de Dios, ¿no? Hay que preparar para el reino de Dios. El sacramento será un medio, una ayuda, un impulso, pero no puede ser la meta y el final, y ahí se corta todo. No, es un poquito de repente la debilidad que hemos tenido en la labor catequética de los últimos 40, 50 años, ¿no? Que se han sucedido. Bien, y por último, el llamado, ¿qué cosa implica? Tú debes de sentirte llamado. Dios se ha fijado en ti. ¿Por qué? No lo sabemos. Solo Dios sabrá por qué se ha fijado en ti. Acuérdense de Pedro cuando Jesús le pone la mirada después de la pesca milagrosa y Pedro se siente mirado por Jesús. Le dice: Jesús, apártate, no me mires, soy un pecador. Y Jesús le dice, no le toma en cuenta su pecado. ¿Qué le dice? Echa la red, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Entonces, tenemos que sentirnos llamados. Yo no estoy aquí porque me ha llamado mi amiguito o mi amiguita o porque el padrecita me invitó. Dios tiene sus medios, pero detrás de personas está el llamado de Dios. Él te ha mirado. Entonces, tu llamado, tu sentirte llamado, implica, en primer lugar, Dios te ama. Porque si Dios no te amara, no te hubiera llamado. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y muy pocos son los que perseveran. Entonces, si somos llamados, es porque Dios nos ama. Cuenta con el amor de Jesús. Siéntete amado por Jesús y pon en Él tu confianza, tu amor, tu cariño, tu afecto,
Siéntelo como un amigo que está a tu lado, que te llena de amor. Él te ha seleccionado. Pueden haber muchos de repente. Hay cuantos que le dicen, yo voy a hacer esto. Después de un mes, 2 meses se van y te dejan en el aire, ¿no? No, el Señor te ha seleccionado para que tú perseveres. Eres seleccionado por el Señor. Escogido entre sus elegidos, preferidos. Y también el llamado implica responsabilidad para formarte. Qué bien que estén participando de este curso, pero no se queden ahí, no sean simplemente así conformistas. Hay mucha literatura ahora en el internet, hay libros. O sea, lo que van a recibir son solamente semillas, pero tienen que hacerlo crecer y madurar. Nuestra hermosa vocación es como una fuente que nunca se termina. Toda la vida nos va dando cosas nuevas, cosas maravillosas. Fórmense, no se limiten solamente. Y si acá tocamos algunos temas, busquen de repente algunos otros textos que le puedan ayudar a ampliar lo que estamos ahora meditando, reflexionando o enseñando, ¿no? Y por último, siéntanse enviados, amados y enviados. El envío es la confianza de Dios que pone en ustedes. Y Él confía en ustedes, ¿no? Yo me imagino cuando Jesús, después del discurso del pan de vida, muchos dijeron, no, este discurso es muy difícil de entender, ¿cómo vamos a comer su carne? No somos antropófagos, mejor lo abandonamos, está loco Jesús. Y le dieron la espalda y se fueron. Y Jesús se quedó muy triste. Y cuando miró a sus apóstoles, le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Qué lindo Pedro toma la palabra y le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces la confianza que pone Jesús en nosotros no es para defraudarlo. Encontrarás dificultades en la familia, en el trabajo, en el estudio, pero nunca dejes, siempre hay tiempo para todo. Tú tienes que organizar bien tu vida, pero nunca le quites el tiempo de Dios para hacer otras cosas, de repente no fallándole al Señor. Todo lo que tú hagas, hazlo con mucho amor, entrega y cariño. Eres un amado, seleccionado, formado y enviado por Jesús. Este es el misterio de tu llamado. Y por último, el llamado debe de ser fiel, fidelidad, perseverante, perseverancia frente a cualquier dificultad, confiado, una persona de profunda oración y espiritualidad. Nuestra vocación y nuestra misión como catequista no se funda solamente en cuestiones humanas. Se funda en el poder del amor de Dios. ¿Y dónde lo conseguimos? A través de la oración. Tu oración personal todos los días, tu oración comunitaria, tu oración dominical con tus hermanos en la comunidad. En fin, tiene que ir alimentándose. Si no oramos, el llamado se desvanece y la vocación se entristece, se fosiliza, ¿no? Pierde su vida y su ser, ¿no? Entonces hay que tener mucha oración y mucha espiritualidad. Sean siempre su palabra de Dios, caminen con su palabra. Aunque se burlen de ti, camina con tu palabra de Dios, que es lo que te va a ayudar a alimentar tu corazón. Bien, concluimos entonces. El catequista es un cristiano bautizado que recibe un llamado particular de Dios. Este llamado ha sido aceptado por la fe y este llamado lo capacita para el servicio de transmitir la fe y la tarea de iniciar la vida cristiana en los discípulos de Jesús. Esa es su llamado, esa es su misión y esa es la que deben también de convertirlo en su acción. Esto está tomado del documento de la directora de la catequesis en el número 112. Es de su propia identidad. Deben ponerlo ahí en un cartel para que nunca se olviden esas cualidades, ¿no? El catequista participa entonces de la misión de Jesús, que conduce a sus discípulos al encuentro con el Padre y a su compromiso con el reino de Dios. Esta es su tarea, queridos catequistas, y ojalá que estas ideas le hayan ayudado un poquito para enfocar y enriquecer su vocación a la cual el Señor los ha llamado.
y siéntanse contentos. Catequista, tienes una hermosa vocación. No la pierdas ni la defraudes. Dios los bendiga y gracias por su atención. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Gracias, Señor, desde casa. Gracias, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor.